Pablo Callejón está con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué nos ha traído para el día de hoy? Bueno, lo habíamos anticipado. Es un dato que, si lo mirábamos 5, 4 años atrás, hubiera sido impensado, ¿no? La posibilidad de que el maíz superara la soja como primera producción en la Argentina. Esto está relacionado no solo con cuestiones económicas, también con cuestiones climáticas que terminaron perjudicando la siembra de soja, pero que revelan probablemente uno de los debates más profundos que se ha dado en la Argentina en los últimos años. Recordemos el 2008. La soja era... Bueno, había un boom, no un zoom, me quedo con la aplicación. Sí. Había un boom mundial, ¿no? Absolutamente, ¿no? Había una alta demanda, la Argentina tenía una fuerte producción, había un debate sobre el monocultivo, las condiciones de la tierra, pero también sobre lo que implicaba para la economía argentina, en medio de un crecimiento a tasas asiáticas, de contar con la producción de soja. Y allí la disputa entre el gobierno y el sector del campo por las retenciones, ¿no? En aquel momento la Eso fue después de un andar importante. No, claro está. Después de algunos años en donde el boom sojero fue dólares para la República Argentina y una muy buena situación para los productores de soja. Absolutamente. Una rentabilidad que fue única en la historia después argentina. Sí, vino el quiebre ese tan famoso. El 2008 fue un antes y después. Pero además después bajaron también los precios internacionales. La soja, que valía una locura en esa primera etapa, bajó sustancialmente. Bueno, hoy las condiciones son otras. Pero vamos a verlo en tramas de este dato que ha dado a conocer la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Por primera vez en 20 años, la cosecha de maíz superó la producción de soja en 20 años. 2 décadas tuvieron que pasar para que la cosecha de maíz superara la producción de soja. Se implantaron más de 6 millones de hectáreas y tuvo un rendimiento promedio a nivel nacional de 81,7 quintales por hectárea, que es un rendimiento muy alto por parte del maíz en relación a la soja. Así, el cereal, con destino grano comercial, concluyó la campaña con una caída respecto al 2018-2019 de 600.000 toneladas, aunque se ubicó 400.000 toneladas por encima de lo obtenido por la oleaginosa, por la soja, que fue afectada, hay que decirlo, porque no es todo una cuestión económica, también fue afectada por una fuerte sequía en los primeros meses del año que hizo bajar sustancialmente el rendimiento de la soja. Las situaciones naturales de hace un par de años a esta parte no fueron muy bien acompañadas para la producción. Por eso decíamos, ¿no? Por un lado vos tenés la cuestión económica y por el otro lado la cuestión climática, que ha tenido también su impacto. Los trabajos de recolección del maíz se abarcaron en una superficie total de 6,12 millones de hectáreas, 6.120.000 hectáreas, con un rendimiento promedio anual, lo señalábamos recién, de 81,7 quintales por hectárea. Por otro lado, esta semana también culminó la trilla de sorgo, porque también el debate que planteaba la soja era la cuestión del monocultivo. Bueno, ha aumentado también la trilla de sorgo con una producción de 2,5 millones de toneladas. La merma de los rindes de la soja se produjo por la sequía, hay que decirlo, en los rindes. No en la cantidad de hectáreas sembradas, sino en el rinde de la soja. Allí hubo una caída por la sequía que ocurrió entre fines de febrero y principios de marzo, que es un periodo crítico en especial para el cultivo de la soja. El ingreso bruto para los productores de soja solo en Córdoba se ubicó en 2.989 millones de dólares. Hablamos de Córdoba, el ingreso por la soja. Casi 300 millones de dólares, un 8,6% por debajo de los 3.270 millones del ejercicio anterior. Este es un dato central, porque Córdoba pierde 300 millones de dólares con referencia al año pasado en lo que tiene que ver con la producción de soja. Si uno compara lo que sucedió en el 2019 y lo que está ocurriendo en este 2020, hay una baja del 8,6%, que es muchísimo. Los rendimientos tuvieron una caída del 13% en Córdoba, pasaron de un promedio de 37,6 quintales por hectárea a uno de 32,7
quintales. Hablamos solo de Córdoba para poner un parámetro, porque esto es lo que ha señalado la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Bueno, junto con Buenos Aires y Santa Fe, obviamente, de las provincias más ojeras. Pero la pérdida solo en la provincia de Córdoba de 300 millones de dólares es un número muy alto en esta realidad, sobre todo de la pandemia de la cuarentena. La cosecha de soja de segunda especialmente fue empujando a la baja el rinde del promedio nacional. Fue la cosecha de soja de segunda donde se notó fundamentalmente el mayor impacto de esta caída. Por eso señalábamos que no se trata solo de la cuestión económica, sino también de la cuestión climática. El maíz ha presentado una notable tendencia creciente en el quinquenio que va del 2014 al 2015 a 2019-2020. Si uno tiene en cuenta esos 5 años, subió de 4,5 a 7 millones de hectáreas. Es decir, que no hay solo una cuestión coyuntural. El aumento en la producción del maíz viene sostenido en los últimos 5 años. Casi que se duplicó. La reducción de los derechos de exportación, y aquí viene lo económico, y la incorporación de tecnología permitió incrementar la producción. Mientras subían las retenciones a la soja, bajaban las del maíz, y el productor fue de a poco modificando esa tendencia, ¿no? Además que se incorporó mayor tecnología. Por eso aquí sumamos en el final de las tramas estos dos ejes. Por un lado hay una cuestión climática que ha hecho bajar el rendimiento de la soja, sobre todo la soja de segunda. Esto impactó fuertemente en aquellas provincias que mantuvieron o tuvieron una leve baja en la cantidad de siembra, pero que perdieron en la cosecha por el rendimiento por quintales. Pero por el otro lado hay dos elementos que han favorecido la situación del maíz. Las retenciones que apuntaron a la soja y fueron liberando esta siembra, y por el otro lo que tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías. Es un cambio que 20 años después genera una fotografía distinta en un momento en donde el campo comienza a ser un protagonista central en lo que va a ser la economía, la recuperación económica. Ha sido uno de los sectores que no se vio perjudicado por el cierre, por las restricciones, siguió trabajando. Uno puede decir, bueno, hay menor consumo, evidentemente, pero siguió trabajando. Y aquí, en esta nueva perspectiva del modelo económico que están haciendo, saber qué rol va a ocupar cada una de estas variables, la soja y en este caso el maíz. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes, que tengan buen fin de semana. Igualmente para vos, que lo disfrutes. Nos vemos el lunes.